Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana vamos a realizar el tratamiento de distintos temas que van marcando agenda informativa, y para ello hemos visto por conveniente incorporar en la agenda del programa algunos puntos que tienen que ver precisamente con esta realidad nacional. En el primer punto tenemos este retorno de la polémica sobre los sucesos del año 2019, esa controversia de si hubo o no golpe de Estado. Este tema viene precisamente a raíz de algunas declaraciones que han surgido de parte de legisladores del movimiento al socialismo, que apoyan al presidente Luis Arce, haciendo referencia a que, por ejemplo, el pedido de la COP para que Evo Morales renuncie el año de 2019 fue precisamente por instrucción del ex jefe de Estado. Hubo otros elementos también que van configurando este tema, y a pesar de que posteriormente se ha salido a aclarar, se ha mencionado que definitivamente hubo un golpe, nuevamente se produjo la polémica tomando en cuenta el criterio de opositores fundamentalmente, que hacen referencia, son revelaciones que en los hechos están demostrando que en el país, dicen, no hubo un golpe de Estado. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con los criterios respecto a las pugnas internas en el movimiento al socialismo. Esto continúa a pesar de que hay señales que se han manifestado, señales de acercamiento en ese encuentro. Por ejemplo, en el cierre de los Juegos Deportivos en Cochabamba, obviamente habrá que establecer en qué medida, cuáles son los límites a los que se puede llegar con estas posturas encontradas. Este es el segundo punto también del programa. Finalmente, la labor legislativa en el tema de las interpelaciones. Es de conocimiento público que hay un statu quo en este tema, y más allá de las interpelaciones también hay otros aspectos que deben ser trabajados por el legislativo, que, dicho sea de paso, se ha determinado un receso desde el 17 de julio. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y hemos realizado con la participación de ellos el sorteo correspondiente, por ello se establece este orden de participación. Inicialmente le damos bienvenida al analista, al investigador, al doctor Carlos Bert. También está junto a nosotros el reconocido politólogo Marcelo Arequipa, y finalmente el analista, también investigador, Joshua Bellot. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Le damos la palabra al doctor Carlos Bert. ¿Qué dice sobre este primer punto? ¿Hubo o no hubo? ¿Cómo ha visto además la polémica sobre este tema de los sucesos del 2019? Adelante. Gracias, José Luis. Un agradecimiento a todo el grupo, todo el equipo de Panamericana por la invitación. Por supuesto, un saludo tanto a Marcelo como a Joshua, con quienes vamos a compartir este intercambio de percepciones sobre la crisis del 2019 y, como es costumbre,
un respetuoso saludo a toda la audiencia, tanto nacional como internacional. El tema del primer punto, el retorno de la polémica sobre los sucesos del 2019, ¿fue golpe o fue fraude? Viene sacudiendo al país prácticamente desde 2019. Pero no es la primera vez que aflora este asunto. Quizás convenga recordar, aunque lo haré después, de cómo pasa nuevamente a primer plano el tema. Digo que no es la primera vez porque una parte de este tema lo puso en mesa la alcaldesa del Alto, doña Eva Copa, quien fue presidenta del Senado durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez, y cuando le preguntaron por qué estaba ahí en ese cargo, en la situación, ella fue la primera que dijo: sí, nos instruyeron que debíamos renunciar, no asumir estos cargos, pero eso era un error y nosotros no hicimos caso. Ella fue la primera en poner esto en tela de juicio, ¿no? Bien, por eso creo que lo que la audiencia necesita, y me he ocupado de hacer esto, lo que la audiencia necesita es reconstruir lo sustancial de la línea de tiempo, de lo que sucedió en 2019, a partir de las elecciones del 20 de octubre. Podríamos hacer de antes, pero no nos da el tiempo del programa para semejante esfuerzo. Esto mismo ya es largo, así que voy a resumir enormemente los hitos principales de este conflicto, de cómo nace el conflicto y cómo desarrolla. A ver, 20 de octubre, las elecciones nacionales. A las 7:30 de la tarde de ese domingo, en base al TREP, para la audiencia el TREP no es sino la transmisión rápida de resultados electorales provisionales. A través del TREP, con casi 84% de los votos computados, se detecta ya que Evo Morales ganó las elecciones. Pero ganó las elecciones sin tener 10% de diferencia con su seguidor, que era Carlos Mesa. Estamos hablando de las elecciones del 2019. Del 2019, perdón, sí. Del 2019, creo que dije 2010, no, 2019. 2019. De las elecciones de 2019. Entonces, el TREP detectó eso. Había ganado Evo Morales, pero no tenía 10% de diferencia con su inmediato seguidor, Carlos Mesa, y entonces se abría la segunda vuelta. En ese momento pararon el TREP, arguyeron que había problemas y pararon el TREP. Entonces generó dudas, y al día siguiente, cuando se abre nuevamente el TREP en la mañana, el Tribunal Supremo Electoral reitera que había ganado Evo Morales, pero con más del 10%. Y eso desata una serie de acontecimientos que terminan en la crisis y en el debate: ¿fue fraude o fue golpe de Estado? A raíz de la conducta del Tribunal Supremo Electoral, al día siguiente, 22 de octubre de 2019, se inician las protestas en La Paz contra el Tribunal Supremo Electoral. Aparecen los primeros heridos y arrestados. Antonio Costas, vicepresidente del tribunal, renuncia, explicando que lo que había hecho el tribunal era realmente un error monumental. Horas después renuncian técnicos y vocales del tribunal de Chuquisaca, y comienza el desarrollo del conflicto. Los comités cívicos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro anuncian paro indefinido, etcétera, etcétera.
Quizás hay que mencionar que en ese ambiente se recrea el CONADE, la Coordinadora de Defensa de la Democracia. Todos piden, hasta ese momento, todavía hasta el 31 de octubre va a suceder eso, todos piden que exista segunda vuelta, porque claramente la suspensión del TREP había sido hecha para evitar la segunda vuelta. Piden en La Paz. Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz, con Fernando Camacho a la cabeza, piden segunda vuelta. Pide segunda vuelta el CONADE, los partidos que se reúnen. Esa era la demanda. Pero al mismo tiempo sale la primera concentración y marcha en apoyo a Evo Morales. Evo Morales ratifica que ganó las elecciones y denuncia golpe de Estado, cuando nadie está hablando del tema. Pedían los opositores segunda vuelta y él habla de golpe de Estado. El 24 de octubre, este dato es muy importante por lo que voy a explicar. El 24 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral concluye el cómputo. El domingo 20 fue las elecciones. 4 días después ya han concluido el cómputo nacional. Normalmente tardan 15, 20 días. No, esta vez lo hicieron en 4 días. El 24 en horas de la noche terminan el cómputo y el 25 el Tribunal Supremo en la mañana da los resultados. Evo Morales ganó en primera vuelta. Sellaron el tema y se desató el conflicto. Marchas masivas en todo lado, Santa Cruz, Sucre, Potosí, ya para qué mencionar, pero también hay del otro lado los ayllus del norte Potosí y del sur de Oruro, es decir, Laimes, Jucumanis del norte Potosí, Cacachacas del sur de Oruro, que eran enemigos tradicionales, de pronto aparecen y dicen, amenazan con desenterrar sus fusiles si se da la segunda vuelta. El tema es la segunda vuelta, ¿no? Y comienzan los enfrentamientos entre civiles en Santa Cruz. Varios heridos. CONALCAM, que es ¿cómo le llaman? La Coordinadora Nacional por el Cambio, el instrumento del MAS, convoca a festejar el 4º triunfo de Evo Morales. Para no repetir Evo Morales Ayma en cada dato, voy a usar su sigla EMA, Evo Morales Ayma. Bueno, el 31 de octubre se convoca a un cabildo en La Paz y cambia la figura. Ya no piden la segunda vuelta, exigen la renuncia de Evo Morales, de EMA, no a la segunda vuelta, y piden ya la auditoría al Tribunal Electoral, al Tribunal Supremo y a las elecciones. De ahí para adelante, para hacerlo breve, siguen 7 días de enfrentamientos entre masistas y opositores, en los que la violencia fue en aumento hasta el 7 de noviembre, hasta prácticamente el 8 de noviembre, se produjeron 380 heridos y 4 muertos, 2 en Montero y 2 en Cochabamba. Vale la pena mencionar que los 4 muertos son de los grupos que están protestando contra las elecciones. La fase final de la crisis comienza el 8 de noviembre con un hecho que altera la correlación política de fuerza, que hasta ese momento, como acabo de decir, es un enfrentamiento durísimo, con, repito, 4 muertos, casi 400 heridos. Se produce el motín policial. En Cochabamba, Santa Cruz, se suman Sucre, Potosí, etcétera, y eso cambia la correlación política de fuerzas. Se debilita el gobierno y las marchas, las protestas, esta vez impactan en el poder político y comienza a debilitarse. Una caravana de 350 personas de Potosí se trasladan a La Paz, anuncian a pedir la renuncia, llegan a Oruro, los reciben con gran algarabía, al día siguiente los detienen en Vila Vila los grupos de choque,
del MAS y se producen más de 30 heridos. Esto determina que Pumari, que está en La Paz, responsabiliza al gobernador de Oruro por los hechos en Potosí contra sus conciudadanos, y esto genera, Vázquez, sí, pariente de Evo Morales, por cierto, y esto genera que en Potosí persigan a los masistas, queman casas, etcétera. La espiral de la violencia comienza a subir. El 9 de noviembre es la primera vez que Evo Morales acusa la debilidad y convoca a diálogo a la oposición, pero al mismo tiempo a su militancia a movilizarse. Carlos Mesa rechaza el diálogo. Otros voceros, como la UPEA, nadie está diciendo nada de eso, la UPEA le pide nuevas elecciones a Evo Morales. La UPEA era en ese momento un centro afiliado o simpatizante de Evo Morales. En fin, las cooperativas del norte de La Paz, unos están con Evo. Mapiri dice que no va a salir a defender al gobierno de Evo Morales, y comienzan las renuncias. Varios altos funcionarios renuncian. Y aparece el primer comunicado de las Fuerzas Armadas. El alto mando, estamos hablando del 9 de noviembre, emite un comunicado pidiendo que se resuelvan las denuncias sobre el proceso electoral y afirman que no se enfrentarán con el pueblo. Hay que leer esto como el primer mensaje que las Fuerzas Armadas le dan a Evo Morales. Le dicen: no nos ordenes salir a enfrentarnos con los manifestantes, porque no lo vamos a hacer, arreglar los problemas electorales. Pero Evo Morales no escucha eso, ¿no? Y el 10 de noviembre sucede el segundo elemento que altera totalmente la correlación política de fuerzas. Al amanecer del 10 de noviembre se conoce el informe de la OEA. Publican como a las 5 de la mañana en Washington. Evo Morales se sabe después porque lo hizo público el secretario general de la OEA. Evo Morales le llama, le dice: por favor no publiques, que esto va a tener un fuerte impacto. No puedo hacerlo, le contesta Almagro, y lo publica. Eso termina de alterar todo y se conoce en Bolivia. La respuesta es inmediata. La CESUD-CB instruye realizar un cerco a la ciudad de La Paz. El ambiente ya está totalmente descontrolado. La Plaza Murillo es ocupada por ciudadanos. A las 8 de la mañana, ya Evo Morales no tiene otro camino, convoca a nuevas elecciones y ofrece renovar el Tribunal Supremo Electoral. Aquí hay dos observaciones. ¿Por qué Evo Morales anuncia convocatoria de elecciones si él no convoca? Convoca el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y cómo es que él ofrece que va a haber un nuevo Tribunal Supremo Electoral? Esto genera más dudas, ¿no? Bien, y voy a terminar con el episodio que tiene que ver, o una serie de hechos que tienen que ver con lo que ha pasado. A ver, ese mismo día, el 10 de noviembre, comienzan las renuncias, o continúan porque habían renunciado algunos. Durante la mañana renuncian al menos 5 ministros, y renuncia el presidente de diputados, Víctor Borda. Pero no solo él, renuncia Rubén Medinaceli, primer vicepresidente del Senado. Renuncia Adriana Salvatierra a la presidencia del Senado, y lo hace de manera pública. A las 12 del día, 12:30 aproximadamente, este es el episodio que ha desatado otra vez el tema, el ejecutivo de la COP, Huarachi, pide la renuncia de Evo Morales. A las 2:20 de la tarde,
la defensora del pueblo pide la renuncia de Evo Morales. Se han olvidado de eso. No fue solo Huarachi, fue la defensora del pueblo. En ese momento, instrumento del masismo. Y se produce un hecho de sangre en Chayapata. Pero dejemos eso. A las 4 de la tarde, las Fuerzas Armadas, con Calimán a la cabeza como comandante general, emiten su pronunciamiento sugiriendo a Emma que renuncie a la presidencia. Media hora después, una hora después, Evo Morales renuncia en Chimoré. Y viene la historia que conocemos. Bien, termino. La pregunta ahora es la siguiente que dejo abierta. Enjuician después a Yanine Áñez por el golpe a Fernando Camacho por el golpe de Estado. ¿Por qué no han enjuiciado a Huarachi, a la expresidenta de la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué nunca han ubicado a Calimán? Nadie sabe dónde está el señor. Está viviendo una libertad absoluta en algún lado. ¿Por qué? Entonces las dudas se asentaron, se introdujeron en el país y a partir de ahí estamos perdidos en esto de fue golpe, fue fraude. Muchas gracias, don Carlos Bert. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este primer punto del programa? Gracias, José Luis. Un saludo especial para Carlos y para Joshua y por supuesto, para quienes nos escuchan en Bolivia y por fuera de nuestro territorio este programa. Pero voy a empezar aprovechando un poquito la secuencia temporal que nos ha ofrecido Carlos. Voy a complementar, si quieres, algunos temas que creo que son como que huecos que han aparecido ahí, que creo que vale la pena rellenarlos, ¿no? Un par de huecos nada más. El día mismo de la elección, el momento en el cual los resultados del TREP se detienen, ya en ese momento hay problemas, por lo menos en Potosí, si no me equivoco, y en Chuquisaca. Los tribunales departamentales electorales son asaltados y son quemados, ¿no? Al día siguiente sucedió eso. O sea, ya era, digamos, un momento en el que eso a mí me llama la atención como un dato en el que había un incentivo, no solamente para salir a protestar democráticamente por algo que uno pensaba que no estaba bien, sino también había un incentivo para destrozar absolutamente todo. Es decir, había un incentivo incluso hasta para eso, porque dado que había una movilización importante y dado que incluso se llegó por eso a quemar tribunales departamentales electorales, pues ya el escenario creo que ya empezó a tornarse como un punto de no retorno, ¿no? Ya en ese momento creo que uno podría decir que efectivamente ahí no había solamente una agenda democrática y una reivindicación democrática, sino que había también un plan que con toda seguridad tenía otra motivación. Y esto no es casual, porque si uno revisa los procesos electorales en el mundo en los últimos 15 años, y hay unas investigaciones bastante interesantes sobre esto, en el sentido en el que a menudo en las democracias la gente, incluso en países en los cuales el voto no es obligatorio, la gente no va a votar porque siente que su voto no va a hacer la diferencia. Si mi voto como ciudadano, como individuo, no va a hacer la diferencia, entonces ¿para qué voy a ir a votar? Pero cuando se da un escenario en el que medios de comunicación, encuestas, analistas, el debate en general de la opinión pública es cuidado que el resultado se está aproximando a un resultado muy ajustado, más bien es a la inversa, es decir, el ciudadano tiene un incentivo para ir a votar. Y entonces en ese esquema en el que ya se genera, si quieres tú, un caldo de cultivo de los resultados tienen que ir como nosotros queremos, y si no van como queremos, entonces no son justos, digamos, ¿no? Estoy hablando para todos los lados, para un lado y para el otro lado. Eso obviamente enardece, y eso obviamente
tiene su cálculo político por detrás, es decir, no nos vamos a, creo aquí, desentender de que en este tipo de movimientos también hay pues cálculo político estratégico para querer sabotear algo, ¿no? Independientemente de que lo hayan hecho mal o bien, en ese momento el Tribunal Supremo Electoral, y ya lo hemos hablado muchas veces, un Tribunal Supremo Electoral con muchas deficiencias en ese tiempo, pero que por detrás habían otras cosas. Segundo hueco que me gustaría un poquito también complementar. El primer comunicado de las Fuerzas Armadas, advirtiendo, ¿no?, de que hagan algo con arreglar esto porque nosotros estamos preocupados, ¿no? Una en perspectiva histórica lo podría entender como algo legítimo y hasta incluso muy propio, muy riguroso, ¿no? Pero cuando empiezan a salir otros tipos de noticias respecto de, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que las cajas de resonancia mediáticas no hayan hecho mucho eco en esta semana de otra declaración que me parece altamente relevante. El señor Martín Camacho, el abogado del señor Luis Fernando Camacho, en una entrevista en un medio de comunicación cruceño, dijo textualmente que Luis Fernando Camacho había depositado en la cuenta del general Terceros, comandante general de la Fuerza Armada de ese tiempo, de la Fuerza Aérea, perdón, de ese tiempo, 29,000 bolivianos en su cuenta de su dinero personal. ¿Para qué estaban destinados esos 29,000 bolivianos? Supuestamente para comprar gasolina, el combustible que utilizan, los aviones, para trasladar a asambleístas de oposición a La Paz. Y hay otra duda también que a uno le emerge es, ¿pero de verdad seremos tan altruistas en la política como para tener además el suficiente dinero y decir, bueno, yo doy de parte de mi dinero y porque hay una construcción democrática y por el país voy a donar esa cantidad de dinero? Además, incluso sabiendo que en ese tiempo creemos no existía como fuerza política. ¿De verdad nos vamos a creer ese cuento de que aquí hay, digamos, un desprendimiento, digamos, económico para poder fortalecer y reencaminar el curso democrático de las cosas? Yo lo planteo igual como duda, ¿no? Y lo planteo además como una duda, digamos, adicional en el sentido de que si ha dado don Fernando Camacho 29,000 bolivianos al comandante de la Fuerza Aérea, ¿no habrá pasado también lo mismo con el comandante de la policía? Especialmente con el comandante departamental en ese tiempo de la oficina que se amotinó. Porque luego el comportamiento del señor Orellana de la policía no era pues un comportamiento estrictamente apegado a la norma, porque no se olviden que la primera acción que hizo el señor Orellana en la policía fue intentar recuperar lo que se denominaba en su tiempo identificaciones, es decir, quitar el CEGIP, hacer desaparecer el CEGIP y volver otra vez a que exista, digamos, identificaciones. Cada uno dice, aquí también hubo pues, un cierto cálculo de interés político, ¿no? Muy extraño. Cuando menos, además, muy llamativo, ¿no es cierto? La serie de renuncias a las que hace alusión Carlos Bert, que son efectivamente las que han ido ocurriendo, el señor Borda, el señor Medinaceli, ministros de Estado, no fueron renuncias que, para matizar solamente ese punto, no fueron renuncias que se fueron dando de manera necesariamente voluntaria, ¿no? A Borda le quemaron su casa, corretearon a toda su familia. O sea, cuando uno renuncia bajo este tipo de circunstancias, no lo hace, creo yo, solamente porque hubo una llamada desde el señor Evo Morales y les dijo, bueno, renuncien, ¿no? De hecho, hay un relato de Borda, y eso también es muy bueno que lo recordemos. Hay un relato de Borda que no se ha difundido mucho en los medios de comunicación, en el cual él cuenta que le llama a Evo Morales y le dice, voy a renunciar. Y Evo Morales le dice, ¿pero por qué vas a renunciar? Porque me acaban de quemar mi casa, creo que un familiar suyo lo sacaron desnudo a la calle, o sea, una serie de cosas, por lo menos, digamos, bastante extrañas como para que uno piense que fue, digamos, la fuerza de la reivindicación social solamente la que activó, o la orden, digamos, de Evo Morales la que activó esta serie de renuncias. ¿Para qué uso un poco este
estos puntos que intento complementar a lo que decía Carlos Bert. Lo uso, es decir, intento a complementar, porque creo que hay un relato que es más global de lo que a veces nosotros mismos, incluso desde la investigación social, no tomamos en cuenta. Y es bien complicado ahora mismo, a pesar de que el 2019 no pasó ayer, pasó hace unos años atrás, es bien complicado y lo entiendo bien, porque estos dos temas de golpe y fraude se terminaron de instalar en el país como si fueran dos iglesias. Y cuando hay feligresía en una iglesia, es imposible que uno pueda generar lo que nosotros queremos generar cuando hacemos investigación social, que es debatir. Es imposible hacer eso. Esas dos iglesias han terminado por constituir en lo que luego, hoy día, digamos, un poco estamos viviendo como identidades políticas fuertemente arraigadas, denominadas masismo-antimasismo. Y cuando hablo de identidades políticas, ya para terminar mi primera intervención, estoy haciendo referencia justamente a que la identidad política, lo que moviliza, lo que genera como agregación, no es ideología, no es interés, es sentimiento, es puro sentimiento, es decir, es de verdad, digamos, un caldo de cultivo muy fuerte para el tema de los sentimientos, ¿no? Por eso resulta hasta irónico que hoy día el bloque de oposiciones políticas en pleno den por válidas dos declaraciones de asambleístas masistas para reafirmar sus propias convicciones, ¿no? Y no dar la batalla desde sus propias posiciones, ¿no? Eso a mí me resulta cuando menos irónico y creo que más adelante también podemos un poquito profundizar en eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice don Joshua Bellot en este primer punto del programa? Adelante. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Primero agradecer a Panamericana por la invitación, por supuesto, saludar a Marcelo Arequipa, a Carlos Bort, con quienes vamos a estar compartiendo algunos criterios acerca de la temática planteada y por supuesto también hacer llegar un saludo a toda la ciudadanía boliviana. A ver, estos temas pues los hemos debatido reiteradamente durante mucho tiempo. Están nuevamente posicionados por declaraciones últimas que hemos escuchado en todos los medios de comunicación respecto nuevamente a si lo ocurrido el 2019 fue realmente un golpe y ahora digamos con la duda muy fuerte de que en realidad fue un autogolpe, ¿no? El tema del fraude yo quiero dejarlo de un lado porque creo que hay bastante discusión, pero también hay pruebas y por supuesto la ciudadanía sabe con claridad que hubo un fraude electoral. Marcelo hacía un complemento a lo que Carlos Bort mencionaba, ese análisis, digamos, de ciertas fases, de ciertos hitos que se dieron en el conflicto del 2019, y él nos comentaba un poco sugiriendo algún tipo de conspiración por parte de la ciudadanía, ¿no? Cuando decía, sí, al día siguiente de la elección se han quemado los tribunales electorales y esto no parece, pues, simplemente un movimiento social o algo que nace de la misma sociedad, nos sugiere que es algo digamos planificado por alguien, ¿no? Y bueno, a mí me parece todo lo contrario. Hablando de ese punto específicamente, creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? La gente se enojó muchísimo cuando veía en la prensa, en la televisión, de que aparecían mágicamente maletines electorales en domicilios privados, mientras los tribunales electorales hacían el conteo del voto. Esto era realmente una burla para la población, para la institucionalidad boliviana y por supuesto seguramente habrán creído que los bolivianos todos somos tontos, ¿no? No necesitamos siquiera prueba de fraude después de haber visto esas imágenes con todos esos maletines electorales. Basta que un maletín electoral esté en un domicilio privado, es fraude. Punto. Por supuesto, luego
vinieron más pruebas al respecto. La auditoría que el mismo Evo Morales pidió, pues le dijeron o le dijo con claridad que había fraude. Palabras más, palabras menos, podemos interpretar las palabras de la OEA como se hace siempre para decir que no hubo fraude, pero repito, yo creo que basta este primer acontecimiento para que la gente realmente se enoje mucho, salga a las calles y por supuesto, pues queme esos tribunales electorales. No estoy justificando la violencia, no estoy justificando esos actos, pero también debemos comprender que después de todo lo que pasamos en el país, ¿no? Donde se ha pisoteado la Constitución constantemente, donde se han inventado ya un tercer mandato anticonstitucional, donde vivimos el 21F, también, donde el pueblo le dijo no a Evo Morales para una cuarta reelección y el presidente de ese entonces, pues, pisoteó la Constitución, pisoteó la voluntad del pueblo y pues dijo yo quiero volver a ser presidente para toda la vida porque además el Tribunal Constitucional me dijo que es un derecho humano. Entonces se había pisoteado la Constitución todos los días y todos los años y por supuesto en el acumulado pues ya la cereza en la torta, el fraude electoral ya fue demasiado para el pueblo. Es cierto que hubieron varios problemas en ese interín. Creo que el poder excesivo político del movimiento al socialismo no pudo controlar a toda la población porque por supuesto todos salían a las calles y como hacía mención Charlie, en realidad esto fue en aumento porque todas las organizaciones sociales estaban en las calles pidiendo la renuncia de Evo Morales y pidiendo unas nuevas elecciones. Entonces, creo que la cosa queda bastante clara, primero con lo del fraude, y segundo, también nos hacía mención hace un momento que en realidad ya se habían adelantado antes de los más graves sucesos del 2019 a decir que esto era un golpe. ¿Y cómo se podía sospechar de golpe si todavía no se había evidenciado el fraude, si todavía no avanzaban estos problemas, esta violencia en las ciudades, pero ya se hablaba de eso? Entonces, más bien, esto nos hace recuerdo a lo que se está discutiendo en estos días, ¿no? Que si Evo Morales pidió la renuncia o pidió a las organizaciones sociales que pidan su renuncia, pues más parecía un autogolpe, más parecía todo planificado desde los gobernantes. Y claro, esto nos hace recuerdo a lo sucedido en Venezuela el 2002, cuando en realidad el pueblo salió a las calles, también se dio violencia, pidieron la renuncia de Hugo Chávez. En 3 días, en realidad, ese movimiento, lo que pasó es que hubo tanta violencia que en 3 días Hugo Chávez tuvo que volver. Primero hicieron que militares lo arresten y luego hicieron que militares lo devuelvan y pacificó el país, ¿no? Entonces, y esa vez yo recuerdo que se discutía mucho este tema, ¿no? Se decía, Evo Morales quiere hacer lo mismo que hizo en Venezuela Hugo Chávez, quiere volver para pacificar el país. ¿Y por qué digo pacificar el país? Porque la tarea de los gobernantes de ese entonces era destruir el país. Por eso sabíamos que querían matar de hambre a las ciudades, ¿no? Por declaraciones del mismo Evo Morales, sabíamos todo esto. Esta diputada Choque dijo, ¿cómo es posible que hayamos sacrificado, y utilizó esa palabra exactamente, a la población para apoyar a un solo hombre? ¿No? Entonces, otras declaraciones de los del Pacto de Unidad, pues decían que este señor que inició con estas declaraciones no estaba siquiera en esa última reunión, pero me llamó la atención que dijo que en esa reunión se había determinado que debían haber nuevas elecciones. El Pacto de Unidad decidía sobre nuevas elecciones, o sea, primero aceptaba el fraude, por supuesto, si no, no tendría por qué haber nuevas elecciones, y segundo, se tomaba atribuciones que no le correspondían, anticonstitucionales, fuera del marco legal, y realmente vemos entonces que en realidad Bolivia es todo un desorden. Quien sea hace lo que le da la gana, manda en este país parece tierra de nadie, y lamentablemente lo que sí debemos recalcar de todos estos acontecimientos es que el movimiento al socialismo nunca
nunca fue democrático. Nunca le gustaron las libertades. Este es un modelo político, social, que solamente reproduce el poder. No le interesan los muertos, no le interesa la gente, no le interesa el país, solo le interesa reproducir el poder. Y eso es lo que hicieron, y esas supuestas instrucciones de Evo Morales para que pidan su renuncia, pues obviamente refrendan lo que estoy diciendo, ¿no? Simplemente, o parece así, que ha sido solamente un autogolpe y que lamentablemente lo que se quería era reproducir el poder. Por último, quiero hacer una mención que me parece importante respecto a la ascensión de Yanine Áñez. Recordemos, Yanine Áñez en la cárcel, Camacho en la cárcel por un supuesto golpe. Independientemente de la legalidad o no del procedimiento por el cual Yanine Áñez hizo presidente, porque yo sé que hay mucha discusión en eso, ¿no? Muchos dicen no fue legal, se transgredieron las normas y todo esto, pero debemos saber que hubo una convulsión social que pedía un cambio, que estaban cansados de ese autoritarismo, de ese abuso de poder. A propósito de esto, un ex dirigente del Alto también decía que Evo Morales había dicho que había pedido a las organizaciones que le pidan su renuncia, pero además decía, y esto también es interesante, que en realidad en las elecciones de las organizaciones sociales, si al jefe no le gustaba que salga tal presidente en cierta organización social, pues no lo reconocían y ponían otro. Entonces es otra prueba de que no les agrada la democracia, no les agrada la libertad. Pero decía, que me parece importante, independientemente entonces de esa discusión de que si Yanine Áñez entró legalmente o no, debemos también mencionar esta doctrina que viene desde el derecho, que se refiere a los actos consentidos, ¿no? Entonces, independientemente de que si se cumplió o no los procedimientos, para que exista un acto consentido debe existir una voluntad expresa o manifiesta que se presenta cuando dentro de los procesos judiciales o administrativos no se interponen dentro de los términos legales los medios de impugnación existentes para la restitución de los derechos o garantías presuntamente lesionados. Recordemos que a Yanine Áñez ha habido expresamente un pronunciamiento que prolongaba su mandato, firmado por el Parlamento, por Eva Copa, por las autoridades del Legislativo, porque por lo que nos guste o no, pues en realidad Yanine Áñez fue una presidente constitucional. No es el tema, un gran tema de importancia, pero lamentablemente creo que hay que analizar lo que está ocurriendo dentro de lo jurídico y dentro de lo político. Y en lo jurídico, lamentablemente no hay mucho que hacer, la justicia está al mando, es un instrumento de la reproducción de poder, nadie cree a la justicia, y por supuesto sabemos que estas últimas declaraciones lamentablemente no van a cambiar el rumbo. Si fue golpe o autogolpe, pues la justicia no lo va a solucionar, pero creo que está en la conciencia de todas las personas de que realmente, de que ojalá esto se solucione, porque en realidad no es el problema quienes fueron los golpistas o no golpistas, o si fue un autogolpe. El problema es que la gente está cansada de un modelo que privilegia a muy pocos, los que están en el poder, y se ha olvidado de los ciudadanos de a pie, porque somos los que sufrimos las consecuencias de este avasallamiento del poder político sobre la ciudadanía. Perfectamente, muchas gracias, don Joshua Bellot. Vamos a realizar una nueva ronda. En este segundo punto le vamos a solicitar a don Carlos Bert pueda ir completando algunas ideas sobre este primer punto, por favor, de manera breve a nuestros invitados. Adelante, doctor Carlos Bert. Sí, quiero despejar algo y poner énfasis en los episodios, porque resultan siendo centrales en esta mesa. Estamos discutiendo las consecuencias de las declaraciones del Ejecutivo de la COP y lo que continuó después de ellas, ¿no? A ver, a la serie de renuncias, como dije, renunció Borda, renunció Medinaceli, renunció Adriana Salvatierra, y aparecen los pedidos de renuncia. La única respuesta que ha encontrado, y Marcelo la repite ahora, es que el señor Borda no quería renunciar, o suponen que no quería renunciar, pero le obligaron porque en efecto incendiaron la casa de su hermano y lo tenían de rehén a su hermano. Ya, pero ¿y la renuncia de Medinaceli?
y la renuncia de Adriana Salvatierra, si estaba decidida, y aquí aparece otro elemento que no mencioné. Cuando Evo Morales se despide de sus compañeros en el aeropuerto de La Paz rumbo al trópico Cochabambino, al aeropuerto de Chimoré, ya Evo Morales iba por estos elementos con la decisión de renunciar. Estaba clarísimo eso, se despide. Y es donde supuestamente les pidió que pidan ellos la renuncia y que no sean las pititas, que él los bautizó como tales, los que le pidan la renuncia, que ya lo estaban haciendo. Entonces se va ya con la decisión de renunciar, quiere hacerlo en Chimoré. ¿Cuál es la prueba de que esto fue así? Se supo también que García Linera habló con la presidenta en ese momento de la Argentina, Kirchner, la señora Kirchner, en la mañana, y García Linera le comunicó a la presidenta argentina que habían decidido renunciar. Eso se ha hecho público. Por lo tanto, no resulta verosímil tratar de desvirtuar esto de las renuncias solo por lo que le sucedió a Borda. Borda iba a renunciar seguramente, pero no las otras personas. No sobre todo Salvatierra, que era la próxima presidenta, ¿no es cierto? Aquí hubo un acto deliberado que vamos a ver enseguida. Pero aquí quiero introducir la actualidad. ¿Cómo surge otra vez este debate? Recordemos, muy sencillo. En el pliego del 1 de mayo que la COP presenta, la COP incluye varias demandas, como todos los años. Crean comisiones. En las comisiones debaten, y una de las comisiones, entre otras cosas, además de subir un poquitito simbólicamente el salario mínimo, acuerdan una reivindicación del sector del señor Huarache. Subir la pensión solidaria de 5.000 a 6.000 para los mineros, lo que ya es algo que genera rechazo en el resto de los trabajadores y sobre todo en los empresarios, porque se hacen a los beneficiarios, a los benefactores mejor con plata ajena. El proyecto de ley dice que efectivamente va a subir de 5.000 a 6.000, pero que los empleadores tienen que aportar para esa renta solidaria. De esa manera aparece el tema, porque cumpliendo Arce Catacora su compromiso con Huarache, que lo potencia para ser popular en su sector, Huarache está siendo fuertemente cuestionado entre los mineros. ¿Qué hace Huarache? Emite un comunicado apoyando a Arce Catacora. Pero no solo eso, Arce Catacora saca como el conejo de la galera, saca otro voto de apoyo de los interculturales, que era, todavía en parte lo es, uno de los pilares de Evo Morales. Y anuncia a Arce Catacora: miren, ya tengo el respaldo de la COP, de los mineros, de los interculturales. Pareciera, en verdad, que en la lucha interna Arce Catacora le está ganando la pulseta a Evo Morales. Entonces eso pone nerviosos a los parlamentarios de la bancada, de la fracción evista. Se desesperan y acusan a Huarache y a los interculturales de traidores, de que, se acuerdan que había pedido la renuncia el 2019, y salen en defensa de Huarache los parlamentarios de Arce Catacora. Y dicen: un momentito, ¿de qué le están acusando de traidor? Si fue Evo Morales el que pidió las renuncias, el que instruyó que pidan renuncia de Evo Morales, y se volvió a destapar. Esa es una consecuencia de la disputa interna por el poder, y ha quedado otra vez
en tela de juicio todo esto y termino con lo siguiente. Pero voy a introducir aquí un tema que Joshua ha incluido. Yo quiero poner mi posición muy clara. No fue golpe de Estado, fue autogolpe. Yo no creo la tesis del autogolpe. No es que Evo Morales, Emma, ha armado un escenario para que parezca golpe de Estado, siendo él el que empujó el golpe de Estado. No, no creo que haya sido eso. Hay varios episodios que muestran que Evo Morales peleó, luchó por su triunfo, por evitar la segunda vuelta. No hubo autogolpe. Lo que ha sucedido en 2019 a raíz de lo del TREP, el Tribunal Electoral, Emma fue derrotado. Eso es lo que sucedió. Fue derrotado por la movilización ciudadana. Y la movilización ciudadana se fortaleció al punto de derrotarlo gracias al motín policial que alteró la correlación de fuerzas y gracias al informe de la OEA que terminó de liquidarlo a Evo Morales. Eso es lo que pasó, no hubo un autogolpe. Ahora, a mediados del 10, cuando ya se conoce el informe de la OEA y deciden ellos que solo le queda renunciar, se ve obligado a salir del gobierno, a salir del país y se abren dos hipótesis. Solo ellos saben cuál de estas dos hipótesis es la que sucedió. Primera hipótesis, lo que han insinuado. Hablen del golpe, ¿no? Pídanme renuncia, unos, otros hablen del golpe para justificar su huida. O sea, ¿cómo pues el gran líder de los cocaleros que va a Chimoré a renunciar va a huir? Entonces, la hipótesis es, miren, inventemos el golpe para justificar la huida. La otra hipótesis es crear el vacío de poder copiando la experiencia venezolana, pero el escenario, las condiciones de Bolivia no eran pues las de Venezuela y fracasa su intento. ¿Qué elemento nos muestra que probablemente fue este escenario el que predominó, el crear el vacío poder para que el caos genere el pedido de que vuelva El Salvador Evo Morales, que, hay que decirlo, estuvo pues 13 años en el gobierno sin mayores problemas y con prosperidad porque utilizaron la gran cantidad de recursos que vino de las exportaciones de gas. ¿Qué elemento parece mostrar esto? Lo que pasó a partir del 10 en la noche. Renuncia, está en Chimoré y se desata la violencia en La Paz. Asaltan, queman la casa de Albarracín, asaltan la vivienda de la periodista Casimira Lema. El caos es brutal, no solo en La Paz, pero aquí en La Paz fue muy, muy duro. Entonces se buscó generar el caos, pero no funcionó y terminó yéndose y todo lo que sabemos. Termino mi intervención sobre este punto de esa manera. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Bert. ¿Qué dice Marcelo Arequipa cerrando este primer punto del programa? Adelante. Gracias, José Luis. Una puntualización primero, Joshua. Yo he leído los informes de la Unión Europea y el de la OEA y también conozco un poquito de derecho electoral. Un poquito, digo, porque doy alguna clase sobre ese tema. Y las maletas electorales no son determinantes una vez concluido el cómputo electoral. ¿Qué es lo determinante? Las actas. Las maletas electorales dejan de ser lo determinante y las actas son las que se cuidan y se llevan hasta el Tribunal Supremo Electoral. Los informes de la OEA y de la Unión Europea hablan efectivamente de que no hubo un manejo prolijo sobre las maletas electorales, pero no dicen en ningún caso de que eso se constituya en una prueba de un fraude o de manejos dolosos en los resultados, en absoluto, ¿no?
El contexto en el cual el exdiputado Víctor Borda renuncia es un contexto ya pues de, ¿no es cierto?, de alta convulsión y de tensión, ¿no? Y por los relatos también que sabemos de los otros políticos que empezaron a renunciar a Medinaceli, la verdad es que debo confesar que no escuché absolutamente nada sobre qué es lo que le ocurrió, pero del resto sí escuché en muchas entrevistas y relatos el hecho de que sufrieron mucha presión, ellos o sus familiares, ¿no? Y cuando uno ve que su integridad de ellos o de sus familiares está pues puesta en entredicho, creo que lo mínimo que hace es un poco ponerse a salvaguarda, ¿no? Entonces, claro, hubo un problema ahí más profundo, ¿no? Más complejo en todo caso. Ahora, digamos, viendo un poco en perspectiva hacia adelante este tema y rescatando lo que decía hace rato del tema de las identidades y cómo se comportan estas dos iglesias, la del fraude y la del golpe, ¿no? El 2020, que es cuando sale el primer estudio, es una encuesta de opinión pública respecto de si hubo golpe o si hubo fraude, el dato es bastante interesante porque el 73% de la gente dice que hubo fraude, el 39% dice que hubo golpe. Ya hay una brecha muy grande ahí, ¿no? El 2020. Pero fíjense lo curioso de este comportamiento. Hacia marzo del año 2023, la cantidad de gente que cree que hubo golpe es 45% y la cantidad de gente que cree que hubo fraude es 49%. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años para que baje de 73 a 49% la cantidad de gente que cree que hubo fraude en el país? ¿Y qué es lo que ha ocurrido para que del 39 escale al 45? Otra vez rescato la idea de hace un momento atrás en mi anterior intervención respecto del tema de identidades y sentimientos, ¿no? Sentimientos. Se abren muchas preguntas ahí. La historia realmente la escriben, digamos, los que ganan las batallas, por ejemplo, o se instala de verdad un sentido común basados bastante más bien en toda la serie de acciones que han ido apareciendo. Por ejemplo, rescato una cosa que me llamó mucho la atención del libro de la señora Yanine Áñez. La señora Áñez habla de que cuando aterriza en La Paz, el primer día que aterriza en La Paz, se dirige a el colegio militar y ahí es recibida con toda la tranquilidad y con toda la seguridad del mundo, ¿no? De ahí la trasladan no a la Plaza Murillo, al Hotel Casagrande. Ahí se encuentra con la señora Nadia Beller, que después se hace una polémica, no sé si recuerdan sobre ese tema, porque Nadia Beller se presenta como si fuera la articuladora con las organizaciones sociales de parte del lado de Camacho. Y ella misma cuenta por boca propia de que a la oficina del señor Camacho, que estaba instalada en el Hotel Casagrande, desfilaba mucha gente y todos salían contentos. No sé si con maletines o sin maletines, pero todos salían contentos de ahí, ¿no? O, por ejemplo, que el día que Evo Morales tiene que despegar en avión rumbo a México, la señora Áñez, el señor Óscar Ortiz, el señor Arturo Murillo y el señor Camacho estaban en la Academia de Policías. Eso es lo que dice en el libro. Estoy diciendo, ojo, lo que dice en el libro de la señora Áñez. Y ella comenta que se entera ahí que el señor Evo Morales va a despegar desde el Chapare hacia México. Le pregunta a Camacho qué es lo que está pasando. Y él le dice, sí, tranquila, mi papá me dijo que todo está así, todo va a seguir ese curso. O sea, complemento al video que luego es confesión, gran parte de la confesión del señor Camacho, de que su papá había arreglado con policías y militares, ¿no? Entonces, este comportamiento otra vez respecto de cómo están constituidas o cómo están instaladas estas dos iglesias, creo que en gran medida no lo vamos a poder resolver y atender en lo venidero, en lo corto, porque son dos grandes heridas históricas que se han abierto en este país y han terminado por sellar dos identidades políticas, además muy fuertemente arraigadas en Bolivia. No es fácil, es bien complejo, y yo lo entiendo así, pero sin duda otra vez, en ese tiempo yo creo que había incentivos por eso para
a generar una protesta democrática y además creo muy válida y legítima, pero también habían incentivos desde otros niveles, quizá más elitistas, más hacia arriba, para buscar minar las cosas, ¿no? Y hacer explotar el país por los cielos. Y me estoy refiriendo, por si acaso, a todos los lados, a los de un lado y a los del otro lado de la iglesia. O sea, estaban, creo, no necesariamente en una labor que significaba, digamos, pacificación en el país. Gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Para finalizar este primer punto, don Joshua Bellot. Gracias, José Luis. Bueno, como se da cuenta la población en general, pues nuevamente podemos entramparnos en un discurso infinito sobre si fue golpe o fraude, aunque miren, el tema ahora no es golpe o fraude, y esto es lo interesante, y aquí me quiero referir un poco a la habilidad que tiene el MAS en términos comunicacionales. Dense cuenta que la discusión en este momento es golpe o autogolpe, y nos hemos olvidado del fraude. O sea, se va a hablar solo de esas dos cosas y el fraude se lo va a dejar a un lado. Marcelo Arequipa nos acaba de hacer una puntualización respecto a los maletines electorales, diciendo que ya no son muy importantes, o ya no eran muy importantes, lo importante eran las actas. Pero los maletines electorales estaban con actas y todo. Se estaban contando unas actas en el Tribunal Electoral y estaban otras actas en los maletines electorales. Y recordar, es importante decirlo, los maletines electorales no pueden estar en un domicilio privado. Y bueno, eso creo que es hasta lógico, ¿no? La Corte Electoral o los tribunales electorales son los que deben tener en su poder esos maletines electorales y punto. Por eso decía, esa sola prueba ya es una prueba que te demuestra el fraude. Pero, repito, lamentablemente la discusión es infinita, podemos ver muchos detalles, podemos hacer muchos análisis al respecto y nunca vamos a llegar realmente a la verdad de los hechos. En realidad, sobre estos temas casi se hace politiquería, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos instituciones en Bolivia, porque no vamos a confiar en el Poder Judicial para que investigue estos temas. El Poder Judicial, decía, es un instrumento de la reproducción de poder de este sistema político y económico implantado por el movimiento al socialismo. Y ahí quiero hacer también una puntualización. No solo por el movimiento al socialismo. En realidad, por muchos años Bolivia ha vivido secuestrada por sus políticos, por personas que quieren tener un poder excesivo sobre la población, por personas que quieren controlar la vida de los ciudadanos, de las instituciones y de las regiones. Esto lamentablemente pues no es bueno. El Poder Judicial nunca ha sido neutral, ahora menos, digamos, ¿no? En realidad, si quisiéramos saber la verdad de lo que ha acontecido durante estos malos tiempos para los bolivianos, no sé, pues si estuviéramos en el fútbol deberíamos contratar al VAR, ¿no? Para que extra árbitro podamos ver realmente qué es lo que ha ocurrido, y si no, quizás podríamos pedirle a alguna institución internacional creíble, entre comillas, que pueda hacer una investigación al respecto. Pero en realidad creo yo que todo esto al final cae en saco roto. Esto es más una discusión de los políticos. Nuevamente nos olvidamos de la ciudadanía. Creo que la ciudadanía el 2019 se cansó del autoritarismo, de este modelo que controlaba tu vida, de estas élites que negociaban hasta tu vida, y me refiero en todos los aspectos, en el sentido textual, pero también en tu supervivencia. Y en realidad esto es porque este modelo es un neocolonialismo implantado en el país. Y a esto quiero referirme un poquito para concluir, porque justamente estaba leyendo un libro que un amigo en Oruro me encajó, porque ya no leo libros en físico, sino solamente en digital, pero me dijo, tienes que leer, es un buen libro. Este libro titula El origen del poder, la prosperidad y la pobreza. ¿Por qué fracasan los países? Es de dos autores muy conocidos, uno premio de Nobel de Economía incluso. Es una temática interesante donde van haciendo un recuento histórico de lo que sucedió en varios países, pero quiero referirme a una parte que la he anotado. Y miren, dice, los españoles crearon una red de instituciones, estamos hablando de esas épocas, destinados a explotar a los pueblos indígenas. La encomienda, la mita, el repartimiento, el trajín, que son modelos, digamos, que conocemos.
respecto a la dominación española sobre los indígenas, dice, tenían como objetivo obligar a los pueblos indígenas a tener un nivel de vida de subsistencia. Miren cómo se repite la historia, ¿no? Bolivia solo subsiste, el 85% de la población es informal, también solo subsistimos, y dice además, y extraer así toda la renta para los españoles. ¿Quiénes extraen toda la renta hoy en día? Los oligarcas que nos gobiernan. Se expropió la tierra, como lo hizo hasta constitucionalmente el movimiento al socialismo. Quitó la tierra a los indígenas y dijo, fueron nuestros incas y los antepasados creían en territorios comunitarios, entonces la tierra es del Estado y no es de ustedes. Entonces les expropió la tierra, y no solo a los indígenas, sino a todos en general, obligándolos a trabajar, ofreciendo sueldos muy bajos, lo que ocurre con la mayoría de los bolivianos, salvo los oligarcas que trabajan para el gobierno y sus amigos, impuestos elevados. Bolivia es el tercer infierno fiscal del mundo, precios altos por productos, estamos viviendo un proceso inflacionario todos los días y a nadie le importa, que ni siquiera además se compraban voluntariamente, hasta te obligaban a hacer las cosas. Entonces, esa vez, cuando hablamos de la dominación de los españoles, dice, se hicieron muy ricos los conquistadores. ¿Quiénes se hicieron ricos en el país? Los políticos oligarcas que se aprovechan del Estado porque creen que el Estado es su botín. Entonces, habla de los conquistadores, pero también se hicieron ricos sus descendientes, exactamente igual que pasa. Estos pueblos dominados por el colonialismo son muy desiguales, hay muchas desigualdades en la sociedad, y por supuesto socavaron gran parte del potencial económico porque estamos en un modelo extractivista que nos ha dejado sin recursos naturales. Entonces estamos hablando de un modelo neocolonialista implantado especialmente por el movimiento al socialismo, que lamentablemente domina la vida de las personas, de las instituciones, de las regiones, y pueden hacer lo que les da la gana con el poder. Por eso no importa si ha sido fraude, no importa si ha sido golpe, no importa si ha sido autogolpe, al final el que se lleva, digamos, los grandes problemas económicos y todo esto, esta crisis que estamos viviendo, pues es el ciudadano de a pie. A nadie le importa los ciudadanos, y por eso en realidad debemos dejar de apoyar y privilegiar a un modelo que solo reproduce el poder de algunos. Debemos devolverle el poder al ciudadano, y ojalá, ahora que estamos hablando mucho de esta etapa electoral para el 2025, ojalá el ciudadano realmente busque otras respuestas. Basta de todos estos políticos que realmente han fracasado, pero además se han llevado por delante a todos los bolivianos. Muy bien, vamos a realizar, ahora vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con algunos criterios a propósito de las pugnas internas en el movimiento al socialismo. Ya se habían adelantado algunos criterios en este tema, pero siguen apareciendo nuevos elementos al momento de hacer referencia a este segundo punto, pugnas internas, aunque se habían observado algunas señales de acercamiento a propósito de ese encuentro entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, con la clausura, el cierre de los Juegos Plurinacionales. Obviamente existen muchos aspectos, muchos elementos para dar cuenta de este tema. ¿Hasta qué punto puede generarse estas posturas encontradas? ¿Cuál es el límite para este tema? Le damos la consulta, le damos la palabra a don Carlos Bert. Adelante. Para ordenar un poco nuestras ideas sobre este aspecto del tema, porque es una dimensión del mismo tema, es necesario prestar atención a algo que también lo hemos estado diciendo reiteradas veces. ¿Cuál es la naturaleza de los conflictos internos en el MAS? ¿Qué es lo que están disputando? ¿Qué les lleva al enfrentamiento? Es una mera lucha por el poder político. Están peleando estas dos fracciones por quién gana la postulación en 2025 por el MAS. No hay debates doctrinales, no hay debates de políticas públicas, nada de eso. Es la lucha por el poder. Y como se trata del partido de gobierno y del partido que está
hasta la fecha se aproxima a los 18 años ya de régimen. Como es el partido de gobierno largamente ejercido, este conflicto que ha subido de tono, la espiral de la confrontación verbal ha llegado a un punto tal que tiene un efecto positivo para el país y la población. Está destapando asuntos turbios. O sea, desde esta óptica, que continúe la lucha entre estos y que conozcamos más temas ocultos. Eso es positivo para el país. Sin embargo, hay un elemento que no debe perderse de vista, que puede tornarse negativo. Sabemos que la economía está en un punto de extrema fragilidad, que las variables macroeconómicas principales son muy débiles y algunas incluso están mostrando la proximidad de una crisis de proporciones. Entonces, el peligro es que el conflicto interno del MAS y estos destapes catastróficos terminen desde la política agravando la situación económica. Este debe ser un límite y todos deberíamos esperar que sí, que se transparenten estos 18 años de largo ejercicio del gobierno masista, pero que la disputa entre ellos no termine desbaratando, termine de desbaratar, en todo caso, que en parte ya lo está, la frágil situación económica. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar esto? ¿Hay señales de acercamiento? Es difícil saber, ¿no? Sin estar dentro, sin tener información interna. Podemos poner en mesa 2 episodios que han sucedido en la última semana. Por un lado, Evo Morales y Arce Catacora son invitados a la casa del padrino. Van a Cuba. Es lógico, con seguridad ha sucedido que el padrino, el régimen cubano, reúne a los dos para intentar resolver el problema, porque a Cuba no le importa que sea Evo Morales o que sea Arce Catacora, lo que le interesa es que Bolivia continúe en el ámbito de la corriente en la que está Cuba, que es conocida como socialismo del siglo XXI, pero en sus expresiones venezolana, nicaragüense, no en Cuba no es el socialismo del siglo XXI, es del siglo XX, ¿no? Y parece del siglo XIX incluso por sus resultados prácticos, pero en fin, eso es lo que le interesa a Cuba. Resultado, cero. Vuelven de La Habana y sigue la pelea. Bueno, estamos analizando una de las secuelas brutales de la pelea. Pero la vida pública los junta en el trópico cochabambino, que es el escenario de Evo Morales, al que asiste Arce Catacora. Y claro, las reglas de protocolo, las relaciones internas, les obliga a darse la mano, a conversar, porque tienen que hacerlo. Ya hubiera sido un extremo que en el seno de los agricultores de la coca ni se miren, ¿no? Que estén haciendo gestos. O sea, ya eso ya saldría de todo límite, de manera que es difícil saber qué va a pasar hacia adelante. Hay un elemento, sin embargo, que hay que introducir. Lo que suceda hacia adelante depende de la evolución de la correlación de política de fuerzas. En la medida en que el MAS, sea en la vertiente de Arce Catacora, en la vertiente de Evo Morales, en la medida en que ellos sientan, estén seguros que no surge en la oposición una fuerza
que amenace su hegemonía en la política boliviana. Mientras no aparezca esto, ellos van a seguir peleando hasta sus últimas fuerzas. Y en ese ámbito, ojalá mejore, abunde lo positivo, pero que no se agrave lo negativo. Existe esa posibilidad en la oposición, esa es la otra duda, eso nos transporta a la otra acera que no es tema de este debate, pero que en algún momento deberíamos analizar. Muy bien, muchas gracias, don Carlos. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este segundo punto del programa, haciendo referencia a estos temas internos que marcan además bastante agenda noticiosa casi todos los días? Sí, mira, voy a introducir mi análisis de este tema con algo que creo que es bien importante de considerar en el terreno de la disputa política, de lo que significa hoy día tener o no tener gobernabilidad en el país, ¿no? Yo creo que planteo en realidad la idea de que la gobernabilidad en el país se asienta en dos patas: mayoría y control en el legislativo, y en la calle, control del campo multiorganizacional. Estoy hablando en términos globales de lo que significa, digamos, las organizaciones y el campo de lo que significa movilizarse en la calle, ¿no? Y si uno revisa por cuál de las dos vías ha ido ocurriendo, digamos, esta suerte de disputa interna en el MAS en este último tiempo, ¿cuál es la primera de las dos patas de la gobernabilidad que se ha detonado? El legislativo, la Asamblea Legislativa. ¿A partir de cuándo? Tal vez me estoy equivocando en el mes, pero en el año no. El año pasado, octubre, noviembre del año pasado, cuando se renuevan las directivas de las cámaras, ¿no? Noviembre del año pasado. Primer momento en el que ya conocemos que hay una bancada que todavía no está denominada como vista, pero que no está de acuerdo con, por ejemplo, la elección de Jerjes Mercado en la Cámara de Diputados, del diputado Flores como jefe de bancada del MAS, ¿no es cierto? Ya hubo un problema muy grande ahí. Quienes estuvieron en la palestra: el diputado Gualberto Arizpe, que sabemos muy bien dónde está hoy día, a qué lado está hoy día, ¿no? El Leonardo Loza, es decir, empezaron a salir figuras políticas de representantes de asambleístas que ahí ya se empezó a evidenciar, digamos, un quiebre, ¿no? A partir de ahí, el costo para poder aprobar una norma, si se fijan ustedes, el costo se eleva muchísimo, muchísimo. No estoy diciendo que cueste dinero, no necesariamente, sino esfuerzo político y articulación, sobre todo. Es decir, el costo para poder aprobar una norma a partir de ahí es muy, muy elevado, ¿no? Muy elevado, y eso ciertamente que genera los problemas que hemos ido viendo, digamos, en este corto tiempo con el tema, por ejemplo, de la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales. Pues solamente por poner un ejemplo, o las interpelaciones a los ministros, ¿no? Recuerdo bien que antes del ministro Eduardo del Castillo, el ministro de Obras Públicas se salvó, creo, por 1 o por 2 votos, ¿no? No fue más. Por 6 votos de la oposición que no asistieron. Sí, exactamente. Entonces, ya ahí vemos, digamos, que el quiebre de esa primera pata es evidente. Pero no se detiene ahí. Esto traspasa y se va a la calle, a un escenario, ojo, en el que creo que el expresidente Evo Morales sabe manejarse bastante bien. Nada como pez en el agua. Porque de hecho nace, ¿no es cierto?, su posición política de oposición desde ahí, desde la calle. Su oposición o su papel de opositor político no nace en el sistema de partidos, nace en la calle, en las organizaciones sociales. Entonces ahora la disputa se traslada justamente ahí. ¿Quién tiene el apoyo para empezar, digamos, en términos de influencia y de poder dentro del MAS, de las famosas trillizas, Bartolinas, Interculturales y CESUD-CB? Estas 3 organizaciones sociales son muy importantes porque, según el estatuto del MAS, son las que tienen el peso definitivo para decidir las cosas más importantes dentro del partido. Y hace poquito, lo que hemos visto ha sido una declaración de apoyo, de respaldo absoluto al presidente Luis Arce de parte del Pacto de Unidad,
que está contenido con estas 3 organizaciones que acabo de decir, y de la Central Obrera Boliviana. Luego, lo que decía hace ratito Carlos Bert, de las reacciones, ¿no? Los ataques hacia Huarachi, fuertemente, y la respuesta de los asambleístas sobre este tema. Pero fíjense, estamos entonces en un escenario de disputa en la calle, donde la pelea no es bajo las reglas de, si quieres, como en el box, no se dan golpes debajo de la cintura, ¿verdad? No, en la calle es peor que un vale todo, ¿no? Y ahí, un tema más que me gustaría introducir antes de cerrar esta mi intervención. Después de la censura del ministro Eduardo del Castillo, inmediatamente después de eso, o al día siguiente, perdón, se empieza a generar un escenario de colchón de legitimidad desde las organizaciones sociales hacia el ministro Eduardo del Castillo, repudiando y reclamándole al levismo su alianza con la derecha. Y no son pocas organizaciones sociales. Uno diría, bueno, son organizaciones chiquititas, pero si uno va contando, digamos, un poco en lo numérico, por lo menos el primer día desfilan casi 50 organizaciones, el siguiente día un poco una treintena de organizaciones sociales que desfilan y lo apoyan y repudian a la alianza del levismo con la derecha. Un último ejercicio. Desde enero de este año hasta la resolución del apoyo del Pacto de Unidad con la COP hacia el presidente Luis Arce, yo me he dado la tarea de revisar la cuenta de tweets del presidente Luis Arce y he contado cuántos apoyos de organizaciones sociales el presidente ha recogido en todos estos meses, 57 apoyos que el presidente publica. En su cuenta de Twitter uno puede ver, está publicada la carta de la organización social respaldándolo al presidente, y él lo publica y lo agradece. 57 organizaciones sociales que además no son solamente, digamos, del altiplano, sino son organizaciones sociales a nivel nacional, ojo. Por eso decía, la disputa se traslada a la calle. Es una disputa mucho más compleja que nos puede llevar a escenarios todavía más catastróficos, incluso, si quieres, es decir, de enfrentamiento duro, probablemente. Por eso creo que el acto y la foto de Villa Tunari, hace poquito, entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, no ha sido nada más que una pausa comercial en todo lo que estamos viviendo, para ponerlo, digamos, si quieren, en términos mediáticos, ¿no? La disputa va a seguir, va a continuar, porque creo que, y de hecho ya el día viernes, al promediar el mediodía, después de ese acto, del cual se habló mucho, el expresidente Evo Morales salió con su exministro de Minería a hablar y a criticar el tema del litio. O sea, para quienes pensaban que ya había un abrazo absoluto y esto se iba a sellar, pues creo que estamos muy lejos de creer que eso va a ocurrir, y en realidad, digamos, hay una continuidad en este tema que todavía no va a terminarse por definir, aceleradísimo, a mi juicio, en el tema electoral, para definir sí o sí quién va a ser el candidato, hoy en el MAS. Pero bueno, es la estrategia que han elegido, ¿no?, algunos, y pues veremos si les cunde éxito, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice don Joshua Bellot en este punto, tomando en cuenta además que estas pugnas internas cobran notoriedad permanente? Pero habrá que hacer referencia que se ha manifestado que octubre sería el momento crucial para si definitivamente se sella, se marca una división, o por el contrario se generan escenarios de acercamiento. ¿Qué dice usted? A ver, gracias, José Luis. Sin embargo, un pequeño apunte sobre el anterior punto, solo es un anuncio. Me acaba de llegar un post porque hay una convocatoria en Santa Cruz dirigida hacia la ciudadanía para que en horas de la noche, a las 5 de la tarde, haya una concentración en el atrio de la catedral, en la plaza 24 de septiembre, un plantón ciudadano exigiendo libertad de todos los presos políticos y el cierre del falso caso de golpe de Estado. Exigiremos al gobierno, dice, nuevas medidas para el respeto a la libertad, a los derechos humanos, y que se haga justicia. O sea, hay ciertas convocatorias ya
que se está, digamos, hay una autoconvocatoria de la ciudadanía precisamente como repercusión de estas últimas declaraciones, ¿no? Entonces, veremos qué ocurre hasta más tarde. Y qué cantidad de gente se convoca, pero por supuesto se está queriendo un poco otra vez prender el fuego gracias a estas cosas irresueltas que realmente pues traen muchas discusiones, ¿no? Y precisamente pues estos problemas, estas convocatorias, también pues se generan, digamos, a través de estas peleas internas del movimiento al socialismo y peleas, por supuesto, que también hay con la oposición, digamos, y por supuesto con toda la ciudadanía. Ciudadanía que decía hace un momento está pues cansada de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Por este régimen que ha instaurado, decía, un modelo de dominación, un neocolonialismo implantado por el movimiento al socialismo. Y claro, cuando hablamos de neocolonialismo tenemos pues a los jerarcas del Estado que son como los colonizadores, pero tenemos a los jefes mayores, ¿no? Que en este caso es el régimen cubano, que aparentemente pues han dado instrucciones claras al régimen boliviano y a sus dos cabezas, por decirlo así, para claramente decirles que se dejen de pelear. Que seguramente la lectura política es que separados pues no van a lograr nada, con lo cual coincido. Ya el movimiento al socialismo ha sufrido muchos daños en el ámbito político y por supuesto separados pues no van a llegar a ningún lado. Es claro, como dijeron en mesa también, que la disputa en realidad es pues por la presidencia, por la candidatura a la presidencia de la República del 2025. Y por supuesto esto se resume en esa pelea de poder. Y claro, José Luis ahí tiene la razón, esto se va más o menos a definir en el Congreso de octubre, ¿no? Ahí realmente creo que van a saltar todos los argumentos, cada una de los candidatos o precandidatos van a querer establecer el poder uno sobre el otro y por supuesto nuevamente pues la ciudadanía quedará a un lado de esto. Y cuando me refiero a la ciudadanía me estoy refiriendo también a esos ciudadanos que apoyan al MAS y que son parte del MAS. Porque recordemos que este es un modelo que, si bien Marcelo Arequipa hablaba de las calles y de la gente, de las organizaciones sociales, es mentira, ¿no? Este es un modelo que privilegia a los dirigentes de las organizaciones ciudadanas. Por eso hablamos del prebendalismo, por eso hablamos de este clientelismo, ¿no ven? En el que hemos llegado a extremos terribles, de hasta regalar carros robados a las organizaciones sociales, pero esto no es la primera vez. Sabemos por datos que hay 6,000 carros robados de Chile que están en Bolivia y por supuesto pues habrán habido muchos más regalos, digamos construcciones de sedes para las organizaciones sociales. Entonces esa es la forma de reproducir el poder. Agarran, extraen la riqueza de todos los bolivianos solo para algunos y por supuesto tienen esta suerte o estas acciones de prebendalismo y clientelismo. Entonces, lamentablemente esta pelea pues tiene muchas repercusiones hacia la ciudadanía. Hay algunos que afirman todavía que esta pelea pues es simplemente una obra de teatro. Creo que varios analistas coinciden en que esto no es así. Ya se han hecho mucho daño y lamentablemente, como en Bolivia decimos, pues a veces somos janihuas, ¿no? Nos fijamos en algo, queremos llegar a cierto punto pues y no vamos a descansar hasta que lleguemos a ese objetivo. Y aparentemente, además porque vemos mucha soberbia en las estructuras masistas, pues esto se va a digamos a decantar en una disputa cada vez más importante y que haga daño a muchas más personas, ¿no? Las acusaciones de corrupción, de narcotráfico, que ahora es de todos los días, tienen que ver con el abuso de poder, tienen que ver con estas disputas irresueltas que lamentablemente pues están manejadas desde Cuba, ¿no? Debemos aceptar que el movimiento al socialismo, pese a que habla de soberanía, pues en realidad es todo lo contrario, ¿no? Tenemos nuestros jefes del imperialismo cubano que, como
como dicen, como han dicho también en mesa, probablemente hayan instruido que deben unirse, pero yo también considero que estos problemas en el movimiento al socialismo van a persistir. Más allá de todos estos argumentos políticos, digamos, ideológicos, creo que lo importante es que la población debe preguntarse lo siguiente: el MAS como instrumento político del supuesto cambio, ¿realmente tiene nuevas ideas? Aparte de reproducir solo el poder de los que están dentro de este instrumento político, pensará en la población. Tenía dos banderas claras cuando entró el 2006 Evo Morales: la inclusión de los pueblos indígenas. Creo que fue el discurso más engañoso de todos estos años, porque le creyeron, pero en realidad los campesinos solo pueden migrar a las ciudades, no tienen nada que hacer en el campo. Que alguien me diga si realmente ha habido una reforma estructural social que haya beneficiado a los pobres y a los indígenas en este país durante estos 18 años, pues creo que no hay ni una sola reforma. Y más bien pues han aprovechado hasta del fondo indígena, supuestamente de plata, que tenía que ir para el apoyo de los indígenas, de los más pobres en este país, pero bueno, fue a los bolsillos de muy pocos. Y la otra bandera tenía que ver con digamos, la defensa de la Pachamama, al medio ambiente, cosa que tampoco es así, ¿no? Es otra bandera que se ha destruido, que han demostrado que no les ha interesado durante todos estos años, y probablemente estas peleas del MAS terminen, sí, quizás en que puedan encontrar algunos puntos comunes, quizás que en últimas, porque la pelea ya está muy fuerte, muy férrea, entonces puedan encontrar un tercero para que candidateen, quizás renovados. Ahí lo tenemos a Andrónico, la tenemos a Eva Copa, pero en general no importa los nombres y no importa si estas personas son renovadas, pues debemos preguntarnos si realmente le ofrecen algo al país. Y creo que la respuesta es tácita, ¿no? Ningún miembro del movimiento al socialismo le ofrece nada nuevo al país. No existe renovación, no existe propuestas, defienden solo a sus grupos sectoriales. Seguramente los que están al lado del Chapare o en el Chapare defenderán la coca. No creo que cambie el país por tener más coca, y así sucesivamente. Arce nos ofrece el mismo país con los mismos problemas, con más empresas públicas que no funcionan. Entonces miren, realmente nadie ha pensado en cambiar definitivamente las estructuras del país, nadie ha pensado en el país, nadie ha pensado en esos ciudadanos que necesitamos un partido fuerte, pero no para renovar políticos, sino para renovar ideas y para cambiar definitivamente el país. Entonces, lamentablemente, estos problemas y estas pugnas solo nos entrampan en la política, y lamentablemente la política no nos sirve a los bolivianos para sobrevivir y para generar riqueza. Muy bien, vamos a realizar una nueva ronda en este segundo punto, si es que nos permiten, brevemente, para destacar algunos apuntes sobre lo que está ocurriendo internamente en el MAS. Quizá hacer referencia a que si la sigla pesa más que el apoyo de las organizaciones sociales, porque al parecer ahora están divididos, ¿no es cierto? Por un lado está la sigla como partido y por otro lado las organizaciones sociales. Antes se decía que las dos cosas eran una sola. Doctor Carlos Bert. Bueno, la afirmación aquella hasta el año 2020, la afirmación de que Evo Morales era el MAS y sin Evo no hay más, se derrumbó con las elecciones del 2021. No, estoy mal, del 19 y las elecciones del 2020. A estas alturas, no solo que el MAS no es Evo Morales, sino que Evo Morales está siendo severamente cuestionado dentro de su organización, y la temática del debate interno es ese, ¿no? Bien, queda despejado eso, ya no existe esa imaginación de que el MAS es Evo Morales. No es así, pasó eso, quedó en la historia, lo que es positivo para el MAS y para el país, ¿no? Para la democracia. Bien, el tema es otro, que no lo hemos tocado y creo que hay que introducir. Octubre, han mencionado octubre, pero pensando solo en el Congreso que ha convocado Evo Morales
en Laucaeñe. Aquí hay un elemento complicado. Laucaeñe es una comunidad en una subregión, si quieren, en el trópico cochabambino, controlado por Evo Morales. Un poco más y Evo Morales convoca al Congreso del MAS en su casa, digamos, ¿no? Claro, vive él en Laucaeñe, pero a lo mejor les va a prestar su casa para hacer el Congreso, ¿no? No sé si esto es conducente, si esto garantiza un Congreso realmente constructivo para el partido de gobierno. Y no por el partido de gobierno, porque aquí viene el otro elemento. Sucede que el Tribunal Supremo Electoral, en el proceso de actualización de las personalidades jurídicas de los partidos, de estos, ¿cuántos son? 11 partidos, creo. Solo 3 de los 11 o 4 en el mejor de los casos tienen todo en orden. Y no está el MAS entre ellos. Los otros 7 u 8, el tribunal les ha dado hasta el mes de octubre para que renueven sus directivas nacionales, departamentales, todo, para que actualicen sus estatutos, etcétera, etcétera. Y en el caso del MAS está el debate de esa disposición que introdujeron, no sé muy bien en qué instancia, quizás entre gallos y medianoche, esa disposición que dice que para ser candidato por el MAS tiene que tener 10 años de antigüedad y don Lucho Arce no tiene 10 años de antigüedad. Entonces el debate es bastante más complicado dentro del MAS, y en octubre no solo se juega el MAS su futuro como estructura unitaria, sino está en juego su personalidad jurídica, aunque sabemos también que el Tribunal Supremo Electoral se encuentra bajo control mayor de Evo Morales que de Arce Catacora. Y no nos extrañaría que si no se dilucidan las cosas hasta principios de octubre, vuelvan a postergar la fecha, que ya lo han hecho por 3 veces, ¿no? Ya debían haber actualizado hace 2 años y están postergando para dar tiempo a que se esclarezcan estas cosas. Bueno, pero en resumen, el MAS está enfrentado a un momento crucial de su historia. No sé cómo van a resolver. Una sola cosa sí está clara. Por las reglas del juego solo puede haber un candidato a presidente. No pueden haber 2, ¿no? Así que uno de los 2 tiene que caer. No cabe duda, ¿no? Así de claro. Y esperemos a que la novela continúe para saber cuál es la víctima y cuál es el ganador. Muchas gracias, don Carlos Bert. ¿Qué dice Marcelo Arequipa? El mismo tenor, ¿no? Sí. Misma reflexión. Claro, lo que pasa es que hay un matiz en lo último que dice ahorita Carlos, porque no sabemos todavía de boca del presidente si quiere ser candidato. O sea, digo públicamente, digamos, no se sabe eso, ¿no? Quizá, digamos, sí tiene una estrategia o la tendrá, eso ya, la verdad es que no alcanzo yo a visualizarlo, la verdad. Pero sí sabemos de alguien que sí quiere ser candidato y, digamos, ha acelerado todo esto para poder conseguirlo, y que ha levantado, obviamente, todo lo que Carlos hablaba ahorita de las disputas, ¿no? Está en un momento crucial el MAS, sí, ciertamente. La dirigencia del MAS, yo diría más que el masismo como tal, porque si algo nos ha demostrado, creo, la elección del 2020, es que probablemente estamos frente a un fenómeno político histórico en el país, en el que hay más gente que se identifica con el movimiento y con la organización política que con los liderazgos en concreto, ¿no? El 2020 el MAS podía haber prácticamente y fácilmente desaparecido, como lo que pasaba, digamos, en otros tiempos con los partidos políticos. Pero hay un par de elementos que me gustaría igual poner sobre la mesa de cara a lo de octubre, sobre todo de cara a lo de octubre, ¿no? Al Congreso del MAS. El primero es la resolución que sale
desde la dirigencia del MAS, en la cual se prohíbe la presencia de autoridades electas y funcionarios públicos. Funcionarios públicos, ojo, no todos, no cualquiera, sino funcionarios que tienen además carnet de militancia, ¿verdad? Eso a mí me hizo recuerdo a... Volvemos a vivir, digamos, el Estado pre-52, o sea, ¿qué está pasando con ese país, digamos, no? O sea, hay un voto cualificado en algunas organizaciones sociales, en algunas organizaciones políticas, perdón. Y eso ha generado un malestar, ¿no? Un malestar dentro de las filas del movimiento al socialismo y casi a los pocos días Gerardo García tuvo que retroceder diciendo, bueno, creo que los vamos a invitar y van a poder participar, y ya no había sido tan absoluta la medida, ¿no? La sentencia sobre ese tema. Y a eso se suma, por eso, como decía hace ratito, un clima, digamos, de malestar y de desgaste también de parte de ellos mismos, ¿no? Y luego viene la convocatoria para este congreso. Una convocatoria para este congreso que, otra vez, dicho sea de paso, territorialmente quiere sentar, digamos, presencia para decir, me arropo en mi propio espacio territorial y me quedo, digamos, en mi castillo, ¿no? No genero una suerte de poder ampliar esa base, digamos, desde el territorio en el cual yo soy fuerte. Creo que ahí el presidente Luis Arce, sin darnos cuenta, está siendo un poco más agresivo y más político. El hecho de que haya aparecido en la clausura de los Juegos Plurinacionales Estudiantiles da cuenta de eso. Un territorio en el que ya desde hace unos meses atrás habíamos escuchado que no queremos ver aquí funcionarios públicos, no tienen pisada, el gobierno que está hoy día no es el gobierno del MAS, y de repente el presidente Luis Arce aparece en un acto en territorio chapareño. Y creo que le permiten hablar, le permiten reír, además, ¿no? Y hasta compartir, ¿no? Y cierra ese día el presidente Luis Arce jugando básquet en Quillacollo. Por eso digo, o sea, los gestos y los movimientos políticos en ese caso me parecieron mucho más medidos, más estratégicos y con un calado político más profundo. Sientas presencia misma en el territorio, en un territorio en el que probablemente, digamos, es más hostil a ti mismo, ¿no? Entonces, todo parece indicar, incluso con los ecos que están apareciendo desde las organizaciones sociales del Alto, que no hay que olvidarse, el Alto es la segunda ciudad electoral más importante de Bolivia. La primera es Santa Cruz, después viene el Alto, después viene La Paz y después viene Cochabamba. El Alto está empezando a generar la idea de que el Congreso debería hacerse también en el Alto. O sea, ¿por qué se hace en el Chapare y no se hace en el Alto cuando es el Alto el que le da victorias nacionales importantes al movimiento socialismo, ¿no? Entonces, hay todavía muchas piezas en este rompecabezas, pero que otra vez, para mí, si hay algo que es, creo ya más que patente, es que la pelea se ha trasladado a la calle y no con reglas necesariamente del fair play, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Para cerrar este punto, don Joshua Bellot, brevemente, por favor, muy breve. Sí, gracias. A ver, en realidad coincido con varios criterios que se ha vertido en la mesa. Todavía estas peleas van a dar para mucho. Más parece un show muy montado, circo para el pueblo, se tiene de qué hablar todos los días. Pero lo cierto es que hay pues una pugna real para definir quién va a ser el candidato a presidente el 2025, y como decían también aquí, pues solo hay uno. Quizás por eso también se había hablado ya desde hace un tiempo de este acercamiento del presidente actual con el PS1, ¿no? De hecho, sabemos que a nivel del país, pues en distintos departamentos ya se han convocado reuniones del PS1 para nombrar directivas en los distintos departamentos, ¿no? Entonces el PS1 se está organizando, pues podemos inferir que está al mando de Arce Catacora estos movimientos, y que seguramente tendrán que solicitar luego a los tribunales departamentales los libros para que pues se pida firmas y se constituya un nuevo partido político. Parece que por ahí puede ir el camino, dado que se ha mencionado también ese
artículo de la superpersonería del movimiento al socialismo, y digo porque está por encima hasta de la constitución política del Estado. Entonces nadie puede discutir esos estatutos del movimiento al socialismo, y aparentemente van a prohibir de que Arce Catacora pueda seguir o continuar con un segundo mandato, por lo menos desde el movimiento al socialismo. Muchos hablan de que la billetera pues siempre mata galán. Estamos más o menos en este contexto, y claro, Arce tiene la posibilidad, como lo ha estado haciendo estos últimos días, de conquistar prebendalalmente a muchas de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en realidad esa estructura del movimiento al socialismo, claro, dicen es una estructura de organizaciones sociales, dicen ellos mismos que no es propiamente un partido político, aunque yo había hecho mención de que en realidad se privilegia a los dirigentes, digamos, de estas organizaciones sociales, que no necesariamente son las organizaciones sociales originales o las que realmente tienen el poder de las calles, ¿no? Porque en realidad muchas de estas son organizaciones paralelas promovidas por el mismo poder central o por el mismo presidente de la República o el mismo movimiento al socialismo. Había dicho en un principio de que, claro, una organización social se junta, pueden votar, pueden tener un presidente, un dirigente, pero en realidad si no le gusta al poder este nombre, pues nombran otro, ponen una paralela y se acabó. Entonces, estas organizaciones sociales en últimas nunca deciden, de ahí que es impredecible lo que podría ocurrir en octubre. Creo que de todas maneras Arce Catacora parece que se está adelantando un poco, parece que cada vez pisa con más fuerza en el contexto político y nacional, pero de todas maneras creo yo que en el mismo movimiento al socialismo se han dado cuenta nomás de que dentro de las mismas estructuras masistas hay mucho abuso de poder, hay una élite muy pequeña y muy concentrada que solo cree que el Estado es su botín, que seguramente quieren entrar al gobierno para aprovechar este poder, reproducir este poder, apropiarse de los excedentes de la población, y claro, solamente la propuesta del movimiento al socialismo lamentablemente y tristemente queda solo en eso. Por supuesto, la oposición tampoco en la oposición es que tengamos grandes luces, y por eso habrá que esperar en realidad que en el país aparezcan nuevos líderes que realmente piensen y puedan mostrarnos, digamos, un país de aquí a 50 años. Ojalá ocurra eso, porque lamentablemente si no vamos a estar seguramente muchos más diálogos en Panamericana discutiendo solamente de lo mismo, que realmente no tiene ningún sentido para la población. Muy bien, muchas gracias, don Joshua Bellot. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana, simplemente en tono de reflexión. Ya es de conocimiento público que el legislativo tiene un receso desde el 17, pero se ha visto desprovisto en los últimos días de esa tuición a raíz de algunos mecanismos legales, se ha manifestado, de las interpelaciones. Por lo menos hay una especie de cuarto intermedio, statu quo, para este tipo de actos de fiscalización. ¿Qué dice sobre este tema don Carlos Bert? Entre 2 a 3 minutos a lo sumo, por favor. Bueno, la campana le salvó a los ministros de Justicia, de Desarrollo Económico, creo, ¿no? O al de Gobierno otra vez, ¿no? Al de Obras Públicas, sí, porque iban a ser interpelados nuevamente. No sé si serían censurados nuevamente, porque han habido cambios, ¿no? Tiene costos lo que ha hecho el voto que ha emitido la bancada evista, que tiene nombre, ¿no? Le han puesto el nombre de la bancada Palmaflor. O sea, el voto de la bancada Palmaflor con la oposición le ha producido costos a esta corriente interna, y no sé si se repetirá. En el caso de Castillo probablemente sí, porque, claro, lo que ha hecho también Arce Catacora es grosero, ¿no? Ha violado la Constitución, refrendada por la sentencia constitucional 020 de este año. Esa sentencia lo que dice es que cuando en 2 o 3 oportunidades, en sus fundamentos, que son los que valen en una sentencia, dice que cuando un ministro es censurado, equivale a un juicio que señala que esa persona es incapaz
es inidónea para cumplir esas funciones, que no puede volver a ese cargo, y anula la ley 1350 en las otras disposiciones generales. Pero respecto a el ministerio, a la cartera en la que desempeñaba, la sentencia dice que no puede volver a esa función. Y lo que ha hecho Arce Catacora es eso. Ha destituido de una manera muy diplomática, ¿no? No ha dicho te destituyo, sino que ha derogado el decreto con el que le nombró, ¿no? Y equivale a destitución, y 15 minutos después lo vuelve a nombrar. Entonces, cuidado. Aquí, don Arce Catacora ha dejado una materia para un juicio de responsabilidad, que no se va a producir estos días porque las condiciones no están dadas. Bueno, salvo que la bancada Palmaflor decida lanzarse en esta vía, ¿no? Hasta ahí es lo que está sucediendo. La campana salvó a los ministros, pero Arce Catacora ha cometido un error muy grave, que no es comparable a lo que hizo Yanine Áñez, porque Yanine Áñez hizo lo mismo, ¿no? Hay variaciones. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Bert. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este último punto? También 2 o 3 minutos. Sí, a ver, no hay duda de que la labor de los legisladores tiene que ver con este tema de las interpelaciones, ¿no? Es decir, se interpela y si procede, se censura a una autoridad de Estado. Pero también es bueno recordar, creo, y en este contexto en el que estamos viviendo, en estos últimos meses, que también la labor de los legisladores es, pues, aprobar y promover políticas públicas en el país. Y cuando uno observa que los legisladores, voy a ponerlo en el siguiente contexto muy rápidamente, un viernes tenían que sesionar la Asamblea Legislativa para tratar el proyecto de ley que manda la ministra de la Presidencia sobre el tema de la violencia contra niños y adolescentes. No se hace la sesión en la Asamblea, porque ese viernes la bancada Palmaflor se va a Cochabamba a reunirse. Se hace sesión el siguiente martes. Uno diría, bueno, ya no hicieron el viernes, abren el martes la sesión de la semana que viene. ¿Y cuál es el tema que tocan? Aprobar rápidamente esta ley que se necesita para garantizar y para por lo menos promover esta política pública. No. La interpelación del ministro de Gobierno y su censura. Es decir, y uno como ciudadano dice, ¿por qué se activan rápidamente para eso y no para esto otro, que es lo que estamos necesitando también los bolivianos como parte de lo que significa seguridad y como parte de lo que significa, digamos, una necesidad en términos sociales importantes, ¿no? Podrían haber hecho incluso las dos cosas, la interpelación y luego sesionar para rápidamente, porque no creo que haya nadie que esté en contra de este tema, ¿no? Y promover, pero no lo hicieron. Entonces, ahí hay un problema muy, muy profundo de enfoque, creo que nuestros parlamentarios no están terminando de entender, y el dedicarse más a hacer avioncitos de papel, carteles ahí dentro de la oposición y hacer más ruido con bocinas, no necesariamente los va a acercar más a la población. Y del otro lado exactamente lo mismo, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, don Joshua Bellot, el último punto. Sí, gracias. Muchos dicen que si le quitan el poder al legislativo, ¿no?, dentro de una de sus funciones importantes, que precisamente tiene que ver con las interpelaciones y las censuras a los ministros, es pues como darle un golpe de Estado al poder legislativo, ¿no? Eso debe quedar claro. Se está dejando de un lado ese poder del Estado, que debería ser independiente, que debería cumplir con sus propias funciones, y lamentablemente pues se estaría cuestionando mucho eso, ¿no? Hay una división del Parlamento, ya no son solo 3 facciones, parece que ahora hay 4 facciones en el legislativo, están muy divididos, hay varios problemas, y lamentablemente también debemos decirlo, parece que se ha desplazado a la oposición real, digamos, a los que se encuentran en el gobierno, ¿no? Estamos hablando seguro de Creemos, de CC.
Pero parece que a futuro pues no se van a dar mayores problemas, no va a haber más interpelaciones, por lo menos eso parece por la instrucción que da Cuba, eso inferimos, digamos, de lo ocurrido en estos últimos días. Pero de todas maneras decía, la verdadera oposición debería nomás dedicarse a seguir con su labor, a seguir fiscalizando, a seguir interpelando a los ministros, un poco a dar información a la población. Muchas veces no sabemos por qué se le interpela a un ministro, habrá que publicar las preguntas, habrá que publicar las respuestas. Creo que es importante nomás entonces que sigan con este rol pese al gran cuestionamiento que hay. No se olviden que si bien se supone que el Parlamento es, digamos, el poder número uno que debería dirigir la democracia en un país y que se supone que representa a todos los ciudadanos, con seguridad también debemos saber que si bien estamos mal representados, hay muchos ciudadanos bolivianos, más de los que creemos en realidad, que sí creemos en la libertad, que sí creemos en que las cosas pueden cambiar en el país, de que hay futuro, y seguramente porque hay muchos bolivianos que estamos cansados de esta politiquería, de este circo al que nos traen todos los días. Necesitamos entonces políticos renovados, necesitamos políticos capaces que realmente amen al país y no solo amen a sus propios bolsillos y seguramente piensen en beneficiar a sus amigotes. Creo que esto debe cambiar y tenemos seguramente una nueva oportunidad en los próximos años para pensar en un nuevo país y una nueva Bolivia. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales este fin de semana, al analista investigador Carlos Bert, también a Marcelo Arequipa como politólogo y también a Joshua Bellot también como analista. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.